que se tiene ante sí. Está con nosotros y me da mucho gusto poder recibir a Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, excomisionado. Fue el comisionado que entró con el gobierno del presidente López Obrador en la administración pasada y que estuvo algunos meses al frente de este instituto. Tonatiuh, primero, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias y muy buenas tardes. Muy bien, contento de saludarles, Jaime. Gracias a ti por tu invitación. ¿Con qué instituto se va a encontrar Sergio Salomón ya hoy que está al frente de esta muy noble, muy compleja institución que es el Instituto Nacional de Migración? Y muy deteriorada, Jaime, lamentablemente. Mira, en el balance de los últimos años tenemos un periodo, el más crudo, el más agresivo, el más violador de derechos de personas migrantes y refugiadas, que empezó en junio del 19, no solamente con el nombramiento del señor Garduño, sino con los acuerdos que hizo el gobierno de México en aquel momento. Recordarás que Trump 1 amenazó con aranceles y México accedió a prácticamente militarizar al Instituto Nacional de Migración, a darle atribuciones de control migratorio a la Guardia Nacional, es decir, al Ejército, y a partir de ahí el proyecto del instituto fue prácticamente como objetivo único la contención de las personas que intentaban arribar a Estados Unidos. Entonces, esa es la inercia dominante. Hubo pues un trato que pues no es difícil calificarlo de agresivo, y que tuvo como momento más horrendo el crimen en la estación migratoria en Ciudad Juárez. Ese crimen de que mueren 40 personas y otras decenas quedan heridas, pues no ha terminado de procesarse desde el punto de vista de la justicia, y deja pues al instituto con esa descripción de lo que fue, pues tonos muy severos de la relación del Estado con poblaciones en tránsito, especialmente difícil y violatoria de derechos con población solicitante de refugio. Y ese es el cuadro, y esa es la inercia. Muchas más muertes en el camino que también están registradas muy fácilmente en medios de comunicación. No tenemos un balance muy preciso porque hay muchas personas que también desaparecieron en estos tiempos, que han desaparecido. Y sobre ese tono es el instituto que está como herencia, que reitero, está ligado fuertemente al alineamiento que tiene el gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos en materia de migración, y que ahora con el Trump 2 se ha vuelto mucho más rudo. Por primera vez tenemos a soldados mexicanos y de la Guardia Nacional alineados en la línea que divide a los dos países. Son 10,000 efectivos de la Guardia Nacional, eso es lo que comprometió ahora recientemente la presidenta Sheinbaum. Y del otro lado, el gobierno de Trump ha procedido también a una militarización que nunca había ocurrido de la línea fronteriza del lado de Estados Unidos, y a establecer una franja militar en los primeros, me parece que son 60 metros o poco menos de la línea divisoria hacia el norte, y eso se convierte en un espacio militar que cualquier persona que incursione ahí, que ya de por sí es muy difícil con todo lo que te estoy platicando, va a tener pues un trato muy diferente al de un migrante o un refugiado, sino al de un invasor, en el sentido militar del término. Qué fuerte, ¿no? Sí, estamos en eso, Jaime. Es una distorsión completa de los derechos de las personas, y estamos, el gobierno de México, en ese esquema. Entonces, y eso es lo que va a encontrar
la nueva administración del instituto. Esta frase de Sergio Salomón al asumir el cargo de intentar atender los retos de la movilidad humana con dignidad, orden o corresponsabilidad regional, pues será difícil que se puedan implementar con una visión completamente ajena a estos tres órdenes, ¿no? O estas tres líneas, pues. Sí, yo creo que en términos de palabras ya las hemos repetido mucho, esas mismas en los últimos años, y la práctica es otra. Entonces el instituto también en los últimos años y sobre todo en estos últimos meses se ha dedicado a detener a las personas migrantes en el norte y enviarlas directamente hasta Tapachula o hasta Tabasco para que resuelvan si se mueven a sus países, sobre todo a quienes están procedentes de Centroamérica o de América del Sur. Y no hay mayor responsabilidad ni mayor atención. Otros tantos están estancados literalmente en ciudades grandes, especialmente en la Ciudad de México, y tampoco tenemos una estrategia de atención que resuelva la problemática. Ese contraste entre las palabras y lo que se hace, pues también forma parte de lo que está en el entorno. Uh-huh. Y francamente soy pesimista de que esto cambie, porque en esencia, como incluso acaba de declarar ayer la secretaria de Homeland Security, ¿sí? Kristi Noem, uh-huh, de que la presidenta mexicana ha impedido el arribo de 500,000 personas a la frontera de Estados Unidos. Ese es el compromiso. Y en eso, esa es la práctica real. Ese es el diseño, entonces, de política migratoria. Sí, pues no le llamaría de política migratoria porque tendría que ser algo mucho más complejo y elaborado. Exacto. Es simplemente la contención, el freno, el inhibir. Y esto es lo que el efecto final, sumado con todo lo que hizo Trump, con lo que hace el instituto y lo que hace la Guardia Nacional, uh-huh, lo que tenemos ahora son los números más reducidos de la historia de movilidad. Sí, pasamos de diciembre del 23, eran los números más altos de la historia. Solamente en diciembre de aquel año fueron 300,000 encuentros, como uh-huh, le llama la Autoridad Migratoria de Estados Unidos. En el mes pasado, en marzo, llegaron apenas 11,000. Entonces, entre 300,000 y 11,000 hay un gran giro. Y ese frenón solo se explica por esto que estamos conversando, tanto lo que ha hecho Trump y lo que hace el gobierno de México. ¿Y en dónde está ese espacio de personas? Porque son historias, va más allá de números, sí, son seres humanos. ¿Dónde se encuentran? ¿En qué parte física se encuentran y geográfica se encuentran? ¿En Sudamérica, en Centroamérica, en el mismo territorio nacional? ¿Qué se sabe de eso? Hay una cantidad importante de personas que literalmente se quedaron estancadas en México. Uh-huh. Están en las grandes ciudades. Ciudad de México es también un lugar donde no va a ser difícil ubicarles. Uh-huh. Las cantidades son, como comprenderás, muy complicado precisar. Otro tanto está por la zona sur del país. Y otro grupo que me parece que es el más importante es el que está retornando por su cuenta. Entonces, si tomamos por referencia el Darién, ahí en la frontera entre Panamá y Colombia, uh-huh, el gran observatorio que era el Darién de los movimientos de sur a norte, ahora la cuestión central son movimientos de norte a sur. Claro. Entonces ya las cosas se invirtieron y es una situación en donde la parte lamentable, pues sobre todo con refugiados, es que se trata de personas con derechos de protección internacional, con derecho en la legislación mexicana. Uh-huh. Tenemos una ley muy pertinente y generosa en el tema, que es la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. Tenemos una institución que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es la que debiera estar comandando y dirigiendo toda la atención del Estado a estas poblaciones, y lamentablemente la Comar pues está en una esquinita sin recursos y con un presupuesto microscópico, uh-huh,
Entonces no puede realmente atender la problemática. Entiendo. Entonces en ese tono estamos. Tonatiuh, y hemos escuchado, lo hemos escuchado de ti y de varios expertos en materia migratoria. México rompió esa tendencia de no ser un expulsor de personas a nuevamente convertirse ciertas regiones del país en expulsoras de personas que buscan oportunidades en Estados Unidos. Ante ese nuevo reto también se estaría enfrentando el nuevo titular del instituto, Sergio Salomón. Sí y no, porque la parte de expulsión, que es la que corresponde a situaciones de violencia e inseguridad en muchas regiones de México, corresponde a poblaciones también que se vieron obligadas a salir de sus comunidades, no porque les faltara un modo de vida, no porque les faltara algún ingreso, aunque sea modesto, no porque no tuvieran comunidades, sino que salen por violencia e inseguridad. El colmo lo vimos en Chiapas, a poblaciones chiapanecas huyendo a Guatemala como refugiados. Y tenemos otras cantidades muy importantes moviéndose hacia el norte, que es intentando solicitar asilo, y son poblaciones que no es difícil también explicar, que vienen de Michoacán, de Guerrero, de Zacatecas, de Oaxaca, de Chiapas, y todas ellas conectadas con situaciones de inseguridad y violencia, y eso estrictamente no le correspondería al instituto resolver, sino es una cuestión de Estado más amplio que tiene que ver con los sistemas de seguridad y justicia en México, que se ha perdido el Estado de Derecho en muchas regiones, y quienes mandan en las regiones no son las instituciones, son otro tipo de organizaciones criminales que en los medios cotidianamente los vemos denunciados. Y eso es lo que está siendo un factor muy importante de expulsiones de población hacia el norte, pero que ahora se enfrentan con una barrera tremenda ya en el acceso al intento de cruce a Estados Unidos. Y el resultado es que de las 11,000 personas que te acabo de comentar de marzo que intentaron el cruce, el 80% o poco menos somos mexicanos. Ya no hay extranjeros intentando. Imagínate. Y ese escenario creo que se va a ir reduciendo porque la severidad de la exclusión y del freno y del rechazo es enorme. Ya estamos hablando de ejércitos. Ya es otra cosa, es otra cosa. ¿Qué cosa? Y por eso los números son muy pequeños y la anulación de derechos es inmensa. Pues Tonatiuh Guillén, queríamos hacer un alto para platicar de este tema y pues, entender también lo muy complejo que significa todo el asunto migratorio. Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y excomisionado de este Instituto Nacional de Migración. Muchas gracias, Tonatiuh. Que tengas una excelente tarde y gracias por estos minutos. Con mucho gusto. Que estén muy bien.